Señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicela, distinguidos asambleístas, tal como reza el oficio ingresado por la ventanilla virtual y dirigido al señor presidente de la Asamblea, el señor presidente de la República ha dado contestación por escrito a las alegaciones realizadas en esta acusación y me ha delegado dar lectura del mismo en esta intervención. Con su venia, señor presidente, procedo. Proceda, por favor. Distrito Metropolitano de Quito, 25 de junio de 2022. Doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, su despacho. Mediante oficio número ANSG 2022-0444 o de fecha 24 de junio de 2022, el secretario general de la Asamblea Nacional me notificó con el contenido de la convocatoria a la sesión número 787 del Pleno de la Asamblea Nacional, informando a su vez que esta sesión tiene como segundo punto del orden del día conocer y resolver acerca de la destitución del presidente constitucional de la República, conforme el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República. Miembros de la Asamblea Nacional contenida en el memorando número ANNRSP 2022-0091M de 24 de junio de 2022. En ejercicio del derecho a mi defensa, previsto en el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, indico fundamentos de la defensa. Hoy hay paz en el Ecuador. Las vías se reabren, los productos circulan nuevamente, se limpian las calles, se levantan las vallas de las plazas y volvemos poco a poco a la cotidianidad. La fuerza pública retorna a los cuarteles, los pueblos y nacionalidades vuelven a sus comunidades. El gobierno nacional ha escuchado las demandas legítimas de quienes han ejercido su derecho a protestar y juntos vamos a sanar las heridas que los enemigos del Ecuador han forzado. A pesar de esto, el golpismo, enemigo del Ecuador, no quiere la paz. Ese enemigo, que hoy se ha quedado solo, que infiltró y utilizó las causas legítimas de los pueblos y nacionalidades para sus fines protervos, pretende volver al poder por medio del caos. Esta convocatoria es obra de ese enemigo del Ecuador, que en su soledad y desespero la ha enviado sin cumplir siquiera los más mínimos requisitos constitucionales. El artículo 130 de la Constitución, que se ha invocado por los solicitantes, señala: la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. 2. Por grave crisis política y conmoción interna. Subrayado que no es del original. En primer lugar, es importante aclarar que el numeral 2 del artículo 130 utiliza la conjunción copulativa y. Esto significa que la Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas. Primero, la grave crisis política y segundo, la conmoción interna para proceder con la destitución de la dignidad que ostento. Ninguna de las dos se cumple ni se ha aprobado. Del memorando número ANNRSP 2022-0091M y su anexo, se verifica que los asambleístas solicitantes no han presentado ningún sustento o documento de soporte y, peor aún, una motivación jurídica que fundamente este pedido. En definitiva, es a través de una carta de 5 párrafos que los 47 asambleístas pertenecientes al movimiento Unión por la Esperanza UNES buscan desestabilizar la democracia. La solicitud con la que se me ha notificado que ni siquiera cumple con la obligación mínima de informar a la ciudadanía las razones detrás de la activación de un proceso tan importante para la democracia. Los asambleístas se han limitado a manifestar su inconformidad con los problemas que atraviesa el Ecuador. Vivimos en un Estado democrático y eso significa que las autoridades que la ciudadanía ha elegido deben ejercer su cargo por el tiempo en el que han sido elegidas. Ciertamente, también significa que las autoridades públicas están sujetas a control
Pero para que estos procesos sean democráticos, deben efectuarse en estricto cumplimiento de la Constitución. En el caso López Long y otros versus Honduras, que las manifestaciones y expresiones realizadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible. El estándar de máxima protección posible implica principalmente que los procesos de remoción de autoridades electas deben respetar en estricto sentido los principios que sostienen al Estado de Derecho, como el principio de legalidad, el debido proceso y la garantía de motivación. De lo contrario, los procesos de control se convierten, como se pretende en este caso, en un atentado contra la democracia. La solicitud planteada constitucional de control político con la única finalidad de desestabilizar al país para avanzar con propósitos particulares, incurriendo en un fraude a la Constitución. Sin perjuicio de lo anterior y en absoluto respeto a las funciones de la legislatura y la independencia de funciones, me referiré brevemente respecto de las dos vagas y ambiguas razones mencionadas por los solicitantes. Primero, sobre la grave crisis política y conmoción interna por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña. Los asambleístas solicitantes han señalado que el Ecuador vive una situación de grave crisis política y conmoción interna provocada por el incumplimiento de las promesas de campaña y un gobierno alejado de las necesidades y la realidad que vive la ciudadanía. El gobierno nacional en estos 13 meses no ha podido enfrentar los graves problemas que tiene el Ecuador, por el contrario, los ha profundizado, ha incumplido que se comprometió como arroceros, bananeros, productores lácteos, así como las peticiones realizadas por el movimiento indígena y campesino, lo que provocó la convocatoria a movilizaciones en todo el territorio nacional que día a día han ido incrementando. Recalco que los asambleístas solicitantes no han anunciado ni presentado ninguna prueba respecto del supuesto incumplimiento de promesas de campaña, ni se han preocupado por explicar cómo este supuesto incumplimiento tiene un nexo de causalidad con la alegada crisis política y conmoción interna. Sobre el error en la vía jurídica, el incumplimiento de promesas de campaña no es causal de destitución, sino a lo sumo de activar los procedimientos de revocatoria de mandato. El respeto a la Constitución y la ley es el pilar fundamental de una sociedad. Asuntos como la destitución de un presidente de la República no se pueden tomar a la ligera. Por esto, la Constitución establece vías y causales específicas para cada procedimiento. En su apuro, los enemigos del Ecuador han confundido las causales y las vías, obviando que el supuesto incumplimiento de promesas de campaña debe tratarse mediante los mecanismos de revocatoria de mandato y no mediante el procedimiento de destitución, que tiene causales específicas. Este mecanismo tiene reglas, requiere ser calificado, otorga garantías de defensa y descargo a la autoridad requerida. Requiere recolectar un número determinado de firmas y someterse a votación, pero especialmente no es competencia de la Asamblea Nacional, sino de las autoridades electorales. Los golpistas se arrogan funciones ajenas y pretenden esquivar un procedimiento reglado y complejo en el que no podrán prevalecer. Este fraude a los procedimientos constitucionales y legales implica consecuencias jurídicas que no deberán ser eludidas, pero más que nada reflejan la desesperación de quienes no quieren atender a las legítimas causas del pueblo ecuatoriano, sino generar caos e impunidad. Sobre el supuesto incumplimiento de promesas de campaña, a pesar de que la primera alegación es suficiente para que no se cumplan los requisitos constitucionales para dar paso a este trámite, tomo esta oportunidad para aclarar al país que estamos cumpliendo, estamos trabajando, a pesar de los obstáculos que ponen los enemigos de la paz. Es imperante recordar que las promesas de campaña responden a un proceso planificado, a cumplir durante todo el periodo de gobierno. En este sentido, me permito mencionar cifras claras que desvirtúan el supuesto incumplimiento.
Con absoluto convencimiento de que la educación es la herramienta más poderosa que tienen los jóvenes ecuatorianos para progresar en su vida, se incrementó de 2.230.899 a 2.500.405 personas de entre 18 y 29 años con bachillerato completo, lo que representa un incremento de 69.75% a 73.46%. El área rural tiene gran importancia en nuestra gestión, de tal manera que la tasa bruta de matrícula de bachillerato en el área rural pasó de 48.65% a 50.30%. El medio ambiente es un tema de relevancia. El gobierno, pues, protege el futuro de los ecuatorianos y particularmente el de los sectores rurales, campesinos y de nacionalidades y pueblos indígenas. Por eso, este gobierno busca implementar acciones orientadas a la reducción frente a la vulnerabilidad al cambio climático. En este sentido, a diciembre del 2021, se ha incrementado el número de hectáreas bajo protección hídrica de 18.152 a 61.895. Gracias a un manejo fiscal responsable, la economía ecuatoriana creció 4.2% del PIB en 2021 y se prevé un crecimiento del 2.8% para 2022. La inflación del Ecuador está en niveles controlados del 3.38%. Esto es muy debajo de los demás países de la región. Uno de los principales esfuerzos del gobierno nacional ha sido la reactivación económica y la generación de empleo. El retorno a la normalidad del aparato productivo a través del exitoso plan de vacunación ejecutado dejó como resultado 2.919.910 personas con empleo adecuado, lo que representa una tasa del 33.94% a diciembre de 2021 frente al 30.41% registrado al cierre de 2020. Esto a su vez generó una tasa de reducción de empleo juvenil del 10.08 al 7.86. Esto demuestra que el enfoque del gobierno es cumplir con su compromiso de generar empleo en el Ecuador. La brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres pasó del 33.5 a diciembre del 2020 al 30.16 a diciembre de 2021. Todas las acciones implementadas por el gobierno han permitido disminuir la tasa de pobreza extrema a 10.51% a diciembre del 2021. En de 2020 al 54.53% a diciembre de 2021. Además, incrementamos la conectividad de los ecuatorianos, aumentando la cobertura de la población con tecnología 4G o superior del 60.74% al 75.92% a diciembre de 2021. En el mismo sentido, la penetración de Internet móvil y fijo pasó del 68.8 al 70.77%. Además, el porcentaje de parroquias rurales conectadas con servicio móvil avanzado pasó del 68.45% al 74.15%. Con la finalidad de atender un problema grave del sector bananero, como es la enfermedad del Fusarium raza 4, FOC-R4T, se destinaron recursos de inversión para que la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias implementen acciones que protejan al sector y en especial al pequeño agricultor. El Proyecto Nacional para la Prevención de Ingreso y Dispersión del Fusarium raza 4, ejecutado por AgroRuralidad, se enfoca en evitar el ingreso y contener una posible plaga de dispersión de la plaga en el Ecuador, mediante la implementación y ejecución de procedimientos fitosanitarios a fin de mantener al Fusarium raza 4 como plaga cuarentenaria, lo cual se complementa con el proyecto de desarrollo de agrotecnologías como estrategia ante la amenaza de enfermedades que afecten la producción de musáceas en el Ecuador, ejecutado por el INEAP. Estas acciones en su conjunto representan una inversión de 27.7 millones de dólares que buscan mantener la producción bananera ecuatoriana. Por otro lado, en el sector ganadero, el proyecto de protección zoosanitaria del Ecuador, PROSEC, ejecutado por Agrocalidad, busca contribuir a la protección del sistema zoosanitario mediante la vigilancia y aplicación de estrategias de control para la obtención y preservación de los estatus sanitarios internacionales. Asimismo,
El Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra implementando el Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera, que busca elevar los niveles de la producción en el sector ganadero a nivel nacional. Las acciones antes señaladas se complementan con una inversión de 113.8 millones de dólares a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la cual se busca implementar un sistema de asistencia técnica y extensionismo rural dirigido a medianos y pequeños productores agropecuarios. Finalmente, en su conjunto, el Gobierno Nacional tiene planificado hasta el momento asignar hasta el 2025 un monto aproximado de 1.355 millones de dólares a través de los diferentes proyectos de inversión ejecutados por las entidades vinculadas al sector agroproductivo. Estos montos pueden irse incrementando en función de otras necesidades que surjan para la implementación de las políticas de gobierno en los distintos pueblos y comunidades del país. Haber puesto la casa en orden ha sido duro. Recomponer una economía desordenada y un Estado ineficiente no es tarea sencilla. Pero gracias a un manejo responsable de la economía, hoy no existen retrasos en sueldos. Se ha iniciado el pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se atenderá la deuda histórica con el Magisterio. Todo esto debe seguir avanzando en los próximos 3 años de nuestra administración. Sobre la ausencia de nexo causal entre el supuesto incumplimiento y la grave crisis política. Habiendo aclarado que no existe incumplimiento alguno, me permito traer a su atención que los asambleístas solicitantes, dentro de sus tantas omisiones, no han señalado cómo es que el supuesto incumplimiento de promesas de campaña ha causado la grave crisis política. La Constitución requiere comprobar un nexo causal que ni siquiera han intentado esbozar. Los asambleístas de UNES han tomado arbitrariamente un hecho, el falso incumplimiento de promesas de campaña, y le han atribuido a este hecho una consecuencia, la supuesta crisis política, sin relacionar estos dos en ningún momento. Esto es particularmente ilógico cuando se considera que las promesas de campaña requieren para su cumplimiento del tiempo para el cual la autoridad ha sido elegida. Con humildad y en un acto de responsabilidad con la ciudadanía, reconozco que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados. Las demandas legítimas de la población, especialmente del campo y de los pueblos y nacionalidades, deben ser atendidas y escuchadas. Por demasiado tiempo, el Estado se ha centrado en el desarrollo urbano. Es mi compromiso pasar a ser el gobierno del desarrollo rural, pues solo con desarrollo y combatiendo la pobreza podremos evitar que los golpistas ensucien las legítimas demandas de los pueblos y nacionalidades nuevamente. Los problemas que aquejan a nuestro país son complejos. No tienen una sola causa y por tanto tampoco tienen una única solución. La inseguridad, la falta de empleo, la corrupción, la desigualdad, todos son problemas que requieren un trabajo conjunto entre autoridades y también tiempo para que las políticas públicas y decisiones que se tomen puedan rendir efectos. El país no necesita soluciones populistas, clientelares. Requiere de autoridades responsables que tomen decisiones que rindan efectos a largo plazo. Sin perjuicio de ello, conforme ha aclarado, este gobierno ha tomado medidas reales para combatir estos problemas. Los invito al Pleno de la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, a los pueblos y nacionalidades y sus comunidades a trabajar por estos problemas, juntos. Estamos a tiempo. Nuestro gobierno ha buscado aportar a los procesos democráticos a través de diálogos continuos con las diferentes bancadas, diálogos que de momento han generado estabilidad alrededor de una idea. El profundo rechazo de la presente solicitud apoyada por los enemigos del Ecuador. De ninguna forma, los 5 párrafos que han presentado pueden entenderse como un ejercicio legal de sus facultades. Lo que buscan es desestabilizar a los poderes constituidos y causar caos, fabricando una crisis política. De esta manera, los asambleístas del movimiento UNES no tienen argumentos ni fundamentos
pero sus intenciones sí están claras para la ciudadanía y las demás bancadas de la Asamblea Nacional. Son ellos quienes buscan fabricar una crisis política, por demás inexistente. Ellos inventan el caos. Ellos buscan pescar en el caos. Ellos son el caos. Solamente juntos vamos a sanar las heridas que los enemigos del Ecuador han forzado. Solo juntos vamos a evitar ese caos. La grave crisis política y la conmoción interna por emisión de estado de excepción dictados dentro de mis facultades constitucionales y legales. Sobre este segundo punto, los asambleístas solicitantes han dicho: es nuestra responsabilidad como asambleístas evitar que esta situación de grave crisis política y conmoción interna, como lo ha reconocido el propio presidente de la República en sus decretos ejecutivos 455 y 459, subrayado que no es del original. En otras palabras, los asambleístas de UNES tienen como único elemento probatorio los decretos ejecutivos 455 y 459. El primero de ellos ha sido derogado ya mediante el segundo. Y el segundo acaba de ser derogado hace unos minutos, justamente porque las medidas tomadas resultaron suficientes para retomar la paz y garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Esta decisión se ha tomado también en un esfuerzo por llegar al diálogo por la paz, por sanar juntos las heridas causadas por los enemigos del Ecuador. En definitiva, no existe prueba alguna. Es necesario aclarar que en los decretos ejecutivos citados por los asambleístas solicitantes jamás se ha alegado grave crisis política. En otras palabras, los asambleístas han mentido a la ciudadanía y al resto de asambleístas. Sobre la invalidez de la prueba respecto de la alegada conmoción interna. Respecto de la conmoción interna, en efecto, los decretos hacen alusión a esta, en cumplimiento con la Constitución. Los asambleístas solicitantes, que el único elemento probatorio que anuncian son estos decretos de estado de excepción, se recuerda a los asambleístas que la Corte Constitucional, en su dictamen de constitucionalidad del decreto ejecutivo número 455, decreto citado por los asambleístas, pero que claramente no se han preocupado en leer, señaló que la grave conmoción interna para los estados de excepción no puede ser considerada como equiparable a la conmoción interna a la cual se refiere la norma constitucional para la destitución del presidente de la República. La Corte lo dijo de la siguiente manera. 31. Por lo expuesto, esta Corte considera que los hechos de violencia y afectación a derechos descritos en el decreto y reportados en los medios de comunicación configuran una grave conmoción interna, causal que se configura única y exclusivamente en el contexto de la declaratoria de estado de excepción del decreto ejecutivo 455. Es decir, la Corte Constitucional reforzó sus precedentes establecidos en los dictámenes 621-EE 21, 03 de noviembre de 2021 y 319-EE 19 de julio, 9 de julio de 2019, los cuales resuelven que no se puede utilizar la grave conmoción interna de los estados de excepción como causal para activar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. La Corte Constitucional ha fijado este criterio desde 2021 mediante el dictamen 621-EE 21, que dice con total claridad: en relación con lo anterior, para esta Corte resulta imperativo aclarar que la causal de grave conmoción interna respecto de la cual se ha efectuado el control de constitucionalidad se configura exclusivamente respecto de lo prescrito en los artículos 164, 165 y 166 de la CRE y no podrá ser utilizada con otros fines ajenos a la causa que motivó el actual estado de excepción. El énfasis fuera del original. Resulta lógico que así sea. Caso contrario, el presidente de la República estaría arriesgando la destitución cada vez que se dicte un estado de excepción. Se recuerda a los asambleístas que la prerrogativa de dictar estados de excepción es una herramienta plenamente democrática, a través de la cual se efectúa la suspensión del ejercicio de derechos de forma legítima para garantizar el bien común. Esta herramienta se encuentra reconocida en instrumentos internacionales, particularmente en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con lo cual, el buscar debilitar esta prerrogativa atenta inminentemente contra el bloque de convencionalidad y orden de las naciones democráticas. Nuevamente, los asambleístas firmantes no solamente demuestran su negligencia, sino que incurren en fraude a la Constitución,
arrogándose de esta forma funciones que no les competen. Por tanto, los decretos ejecutivos que emití en razón de salvaguardar la seguridad de los ecuatorianos no pueden ser empleados por la Asamblea Nacional para sostener que se ha configurado la comisión interna. Llama la atención que los asambleístas de la bancada UNES pretendan iniciar el proceso de destitución del presidente de la República por un supuesto abuso de la declaratoria de estado de excepción, cuando su base política jamás reaccionó cuando el exmandatario Rafael Correa, durante su gobierno, emitió 90 decretos declarando el estado de excepción, sin contar renovaciones. Ninguno de estos fue declarado inconstitucional por la Corte de ese momento, ni tampoco revocado o cuestionado por la Asamblea Nacional. Durante el gobierno de los enemigos de la paz, el Ecuador vivió más de 3.965 días en estado de excepción, es decir, 10 años y 10 meses. Esto nuevamente demuestra que los enemigos del Ecuador fiscalizan a su conveniencia. Cuando realmente hubo un abuso de esa figura, callaron. Y ahora abusan de sus facultades de control para cautizar al país, atentando contra la democracia. No les interesa el Estado democrático. No les interesa fiscalizar, no les interesa el país, les interesa el caos. Anuncio probatorio. De conformidad de lo previsto en el literal H, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, anuncio como prueba de descargo lo señalado en el acápite anterior los siguientes documentos. Solicito que se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control los documentos de soporte ingresados por la función ejecutiva en cumplimiento del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solicito se oficie a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, los documentos de soporte ingresados por la Presidencia de la República con fecha 13 de junio de 2022 en respuesta a los oficios CNE SG 2022 1771 OF y número CNE SG 2022 1820 OF, así como oficio número CNE SG 2022-1772 OF y número CNE SG 2022-18-2021 OF. Solicitud. Solicito que se recepte mi defensa en forma escrita en ejercicio de mi derecho a la defensa reconocido en el literal H del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Autorizo al abogado Fabián Pozoneira, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, para que intervenga y alegue en mi nombre. Atentamente, Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señor presidente.